Televidentes, nos da mucho gusto que de nuevo podamos estar de nuevo en su casa a través de esta señal de televisión de Canal 14. Vamos a continuar el día de hoy, este sábado, con nuestra reflexión y nuestro estudio del sacramento de la Eucaristía. Como ustedes verán, hemos dado una serie de reflexiones y de explicaciones a partir del Nuevo Testamento y después a partir del Nuevo Testamento para llegar al día de hoy en el momento clave de esta charla, de estas reflexiones. Hoy vamos a iniciar hablando sobre el discurso del pan de vida y también vamos a hablar sobre la promesa de la Eucaristía, o sea, el discurso eucarístico de Jesús. Es muy importante que antes de iniciar nosotros podamos entender que solamente podemos comprender lo que vamos a narrar ahora cuando nosotros hemos entendido y hemos comprendido todo lo anterior. Por eso la Eucaristía, siendo el sacramento más importante de la Iglesia, tiene un significado primordial para el hombre de hoy y para el hombre de todos los tiempos. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a iniciar con esta primera parte de nuestra reflexión y vamos a estudiar y a reflexionar sobre el discurso del pan de vida. El discurso del pan de vida, que está en el capítulo 6 de Juan, es lo que precede, después de lo que platicábamos la semana pasada, sobre el milagro de la multiplicación de los panes y cuando Jesús caminaba en las aguas. Vamos a leer este discurso de Jesucristo y lo vamos a ir explicando brevemente, ¿verdad?, en el momento que nosotros lo creamos conveniente, para que nosotros podamos entender todo lo que viene después. Para Jesucristo, este momento del discurso eucarístico fue un momento clave, porque es un momento de una enseñanza que tenía que ser entendida y comprendida adecuadamente para que sus discípulos y sus apóstoles y nosotros actualmente podamos entender su sacrificio eucarístico, este sacrificio de la Eucaristía. El discurso del pan de vida es un discurso de Jesús que está en el capítulo 6, versículo 22, y dice así: Al día siguiente, la gente continuaba en la otra orilla del lago. Se habían dado cuenta de que allí solamente había una barca y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. Otras barcas llegaron al Tiberíades y se detuvieron cerca del lugar donde la gente había comido el pan. Después que el Señor había dado gracias, cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla y le dijeron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les contestó: Les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente que da la vida eterna. Este es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre lo ha acreditado con su sello. Entonces ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Jesús les respondió: esto es lo que Dios quiere. Espera que ustedes crean en aquel que Él les envió. Ellos le contestaron: ¿qué señal puedes ofrecernos cuando, que al verla te creamos? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien da el pan verdadero, el pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo que da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor,
danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ustedes, como ya les he dicho, no creen a pesar de haber visto. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y yo no los rechazaré nunca al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite el último día. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Los judíos comenzaron a murmurar de Él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Este es Jesús, decían, este es Jesús, el hijo de José. Conocemos quién es su padre y su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede, y yo los resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe sus enseñanzas viene a mí. Esto no significa que nadie haya visto al Padre, solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Ese es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma nunca muera. En ese discurso eucarístico nosotros podemos descubrir cómo Jesucristo empieza a clarificar de una manera más directa lo que Él quería que nosotros entendiéramos, lo que Él iba a representar para nosotros. Jesús empieza con un discurso que desde el principio era rechazado por sus discípulos, porque no creían en Él, porque no creían lo que Él les había dicho. En este discurso eucarístico tenemos que entender algunos puntos para que podamos comprenderlo perfectamente. Primero, aquí el protagonista es Dios, y lo que exige Dios, lo que Dios quiere darnos, es el pan verdadero. Protagonista Dios, y Dios nos da el pan verdadero. ¿Y qué le exige al hombre? Al hombre le exige solamente fe. Por eso nosotros tenemos que entender este contexto del pan eucarístico. Se va desarrollando en 3 puntos que son importantes, que nosotros debemos aceptar, pero más que aceptar, que nosotros debemos entender. Primero, Jesús les reprocha a sus discípulos la incomprensión del milagro que Él había hecho. O sea, cuando Jesús le reprocha a sus discípulos, porque sus discípulos y la gente que estaba allá y que lo estaba siguiendo, solamente lo estaba siguiendo, dice, porque habían comido hasta saciarse. Pero ellos no habían descubierto que esa comida que a ellos les había servido hasta saciarse era producto, por decirlo así, de un milagro, de la multiplicación de los panes. Sin embargo, esto para ellos no era importante, esto ellos no lo habían entendido. Estaban buscando a Jesús única y exclusivamente, pues como alguien que les hablaba bonito, como alguien que les había saciado su hambre, como alguien en el que ellos estaban encontrando la respuesta a muchas de sus preguntas. Como pasa actualmente, hay hombres muy preparados, mujeres muy preparadas, que nos dan pláticas, nos dan charlas y parece que, nos satisfacen sus respuestas, nos satisfacen sus actitudes, nos satisfacen todas las cosas que dicen y que nos llenan, pero que no nos llenan el espíritu. Esto es lo que pasaba con ellos. Entonces Jesucristo empieza a hacer la gran revelación de lo que ellos todavía no podían entender.
Si en el discurso eucarístico el protagonista es Dios, que quiere darnos el pan verdadero, y lo que Dios exige es fe. Por eso cuando le preguntan ellos, le dice, entonces, ¿qué debemos actuar? Le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Y le contesta Jesús, esto es lo que Dios espera de ustedes, que crean en el que Él ha enviado. Antes de que Dios manifieste a Jesús como el pan bajado del cielo y el pan de vida, Jesús le dice que lo que espera de ellos es fe. Y esto es importante, porque nosotros no podemos comprender el milagro eucarístico separado de la fe. El milagro eucarístico tiene que ser comprendido al nivel de la fe. Puede ser que el milagro eucarístico por sí sea algo oscuro, pero que la fe es lo que la ilumina. Jesús, que es la luz, ilumina este milagro para que sea entendido perfectamente bien. Por eso Jesús le dice, lo que Dios espera de ustedes es que ustedes tengan fe. Y entonces ellos siguen sin creer y le piden a Jesús una señal. Parecía que no había sido suficiente todos aquellos signos que habíamos platicado la vez pasada, en las cuales sus discípulos habían participado, en las cuales los discípulos habían visto todos los milagros, estos hechos de Jesús que demostraban su divinidad y demostraban su gloria y lo demostraban como verdadero Hijo de Dios y como Dios. No era suficiente, porque ellos todavía le preguntaban así, ¿cuál es tu obra? Y Jesús les dice, sus padres comieron, nuestros padres, dicen ellos, comieron el maná en el desierto. Y Jesús les responde, esa comida del desierto, el maná que comió en el desierto, no fue Moisés que se los dio, fue mi Padre, dice, pero es mi Padre quien les va a dar a ustedes el pan verdadero, el pan bajado del cielo, el que da la vida al mundo. Entonces Jesucristo se pone acá como el pan bajado del cielo. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento el maná fue la comida que Dios le daba a los hebreos cuando ellos empezaron a rebelarse en contra de Moisés, porque decían, cuando estábamos en Egipto nosotros comíamos hasta llenarnos, pero ahora nos has sacado de Egipto para pasar hambres y para pasar necesidades. Entonces Moisés habla con Dios y Dios les provee a todos los hebreos del maná, que les sirvió de alimento durante la travesía en el desierto durante 40 años como un alimento. Y esto, como decíamos en su momento, prefiguraba la Eucaristía. Por eso ven ustedes que ellos, aunque no habían entendido perfectamente bien lo que Jesús les iba a decir, se referían de algo que Dios había utilizado como una figura de la Eucaristía, que era el maná. Pero Jesús les dice, esto fue en el Antiguo Testamento. Lo que ustedes comieron fue un pan, pero un pan que les llenaba, pero un pan que no daba la vida eterna. Y entonces Jesús quita el pan y se pone él como el pan verdadero. Yo soy el pan que baja del cielo. Yo soy el pan que el Padre quiere darles a ustedes. Mi Padre ya no les va a dar a ustedes maná, porque eso que comieron sus padres no daba la vida eterna. Yo soy el nuevo pan. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Lo dice Jesucristo y después le dice, porque yo soy el pan que da la vida al mundo. Jesucristo empieza con estas enseñanzas que vendrían a ser como un verdadero reto a la ideología del hebreo. No podía entender él, no podía comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso ellos les dicen así, los judíos empezaron a murmurar de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo.
Y entonces ellos de nuevo empiezan a dudar y empiezan a decir ellos, ¿cómo dice este hombre que es el pan bajado del cielo si sabemos quién es él? Si sabemos que su papá se llama José, que su mamá se llama María, ¿cómo puede decirnos que ha bajado del cielo? Entonces se da un problema, porque Jesús les vuelve a exigir ante su incredulidad y ante su falta de fe. No sigan murmurando, les dice, porque nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma nunca muera. Insiste Jesús, insiste y exige fe. Yo soy el pan que da la vida. Sus antepasados comieron maná y murieron. El pan, dice, el pan, yo soy el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Jesucristo se vuelve de verdad un verdadero diálogo, insistiendo Cristo en ser aceptado, en ser creído, pero Jesucristo exigía en ellos de fe. Por eso ven ustedes que todo lo que se refiere a Eucaristía, si no tenemos fe, nunca lo vamos a entender, y nos puede pasar exactamente lo que le pasaba a los judíos, exactamente lo que le pasaba a los hebreos. Cuando nosotros entendemos el pan eucarístico como el pan de vida, pudiéramos también dudar como mucha gente ha dudado. Y lo peor de todo, es que estas personas que estaban dudando y a quienes Jesús le exigía fe, habían visto una gran cantidad de milagros de Jesús. Habían visto de Jesús en su predicación y en sus milagros que era verdaderamente el Hijo de Dios. Lo habían visto, lo habían palpado con sus propios ojos, lo habían escuchado, y sin embargo aún así ellos dudaban. Sin embargo aún así ellos solamente condicionaban todo lo que hacía Jesús a su condición terrena. Por eso le decían a él, ¿no es este el hijo de José y el hijo de María? ¿Cómo puede decirnos que ha bajado, que es el pan que ha bajado del cielo? ¿Cómo puede decirnos que es el pan que da la vida eterna? Esto exige una fe, pero exige una fe no solamente para aquellas personas que vivieron en esa época, sino, como van a ver ustedes en este momento, exige una fe aún también de nosotros. Y también por eso tenemos que retomar nosotros y volver a decir lo que comentábamos al principio. Si nosotros no tenemos fe, nunca vamos a entender el sacramento eucarístico. Nunca. Porque para entender el sacramento eucarístico solamente tenemos que entenderlo en razón de la fe. Y no solamente el sacramento eucarístico, todo lo que hizo Jesús, tenemos nosotros que entenderlo como sacramento eucarístico. Tenemos que entenderlo como un sacramento, pero tiene que ser entendido a través de la fe. Bueno, después de esto, después del discurso del pan de vida, entra el discurso eucarístico. Bueno, yo quiero hacer nada más entonces una síntesis muy breve de lo que acabamos de platicar. 1. El discurso del pan eucarístico, el protagonista es Dios, que nos da a Jesús como el pan bajado del cielo y el pan que da la vida eterna. Y lo que exige Dios a los hombres es fe. En el discurso eucarístico, del pan eucarístico, el protagonista es Jesús. El protagonista es Jesús, que se da como bebida y como comida. Y la respuesta del hombre es comer su carne y beber su sangre. Aquí entonces Jesús se pone como protagonista y Jesús da la gran promesa de la Eucaristía.
Hay que entender una cosa, que esto es una promesa. Jesús no había dicho cómo se iba a quedar en el pan y cómo se iba a quedar en el vino. Él da una promesa. Es la promesa de la Eucaristía. Pero esta promesa de la Eucaristía verdaderamente se necesita fe. Pero ya yo personalmente digo, ¿no? Se necesita fe y no tanta fe. ¿Por qué? Porque en el discurso eucarístico es tan claro lo que dice Jesús, que basta con creerle a Cristo para que yo crea en todo el discurso eucarístico, para que yo crea en la promesa. ¿Por qué? Es una promesa porque la Eucaristía, como hemos visto desde el principio, se fue instituyendo poco a poquito. Y ahora se promete, la otra semana veremos cómo se instituye y después veremos cómo se fue practicando la Eucaristía por las primeras comunidades cristianas. El discurso eucarístico es algo que hemos escuchado nosotros muchísimas veces lo hemos escuchado y sin embargo muy poco lo hemos entendido. Y el discurso eucarístico, como vamos a ver después, es una serie de sentencias bíblicas que van marcando lo que nosotros necesitamos saber, conocer y hacer para poder salvarnos. Y es que en realidad, para poder salvarnos no necesitamos tantas cosas ni conocer tanto de Biblia, sino que únicamente lo que necesitamos nosotros es creerle a Jesús. El discurso eucarístico, Jesús comienza muy claro, y aquí no se usa un lenguaje figurado como el que hemos visto en el Antiguo Testamento y como lo que hemos visto en algunas partes del Nuevo Testamento. Aquí no se utiliza el lenguaje figurado, aquí lo que se utiliza es un lenguaje claro para ser entendido y para que no sea mal entendido. Dice Jesús así. Jesús añadió, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Ya ahora no dice que el pan que su Padre les va a dar, el pan que baja del cielo y que da la vida eterna. Aquí Jesucristo ya pone claramente quién es ese pan que su Padre les va a dar. Vean qué bonito se va relacionando la Biblia y qué bonito el apóstol Juan va relacionando el pan vivo y cómo Jesucristo se va poniendo en ese lugar, y por eso dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Así comienza el discurso eucarístico. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que ha bajado del cielo, y el que come de este pan vivirá para siempre. Y después de esas palabras viene la gran revelación y lo que necesitamos nosotros, fe, mucha fe para entenderlo. Y dice así Jesucristo: el pan que yo les daré es mi carne y la doy para la vida del mundo. Cuando Jesucristo dice que el pan que iba a dar era su carne, se habrá armado un verdadero escándalo. Y lo dice acá. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Cuando Jesús dice que el pan que yo les daré es mi carne, se produce un verdadero escándalo entre sus discípulos. Todos podían entender, o todos podían malentender, pero lo que no podían aceptar ni entender era que Jesús dijera que el pan que él iba a dar era su carne. Y esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? No es una locura, habrán dicho estos. Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, les dice, yo les aseguro, escuchen bien esto, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, bebe en mí y yo en él. Y yo vivo por él, así también el que coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados, ellos murieron. Pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Y todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Ahora, aquí, en esta lectura bíblica, se dan 4 sentencias bíblicas que son importantísimas para que nosotros podamos vivir en Jesús. Podemos creer en Jesús y creer mucho. Acuérdense que creer en Jesús no basta, no es suficiente para salvarse. Muchísima gente cree en Jesús, pero no hace lo que Jesús dijo, ni cree lo que Jesús les dijo. Por eso, cuando dice Jesús, el que come mi carne, yo les aseguro, dice, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Primero, si nosotros, Jesús dice, si no comemos la carne del Hijo del Hombre y no bebemos su sangre, nosotros, dice, su sangre, ustedes no tendrán vida en ustedes. La condición necesaria para que nosotros tengamos vida eterna, la condición necesaria para que nosotros tengamos vida eterna es la que dice Jesús, que tenemos que comer su carne y tenemos que beber su sangre. No hay otra forma para tener vida, pero esto lo dice Jesucristo. Tú puedes ser el gran predicador del mundo. Yo puedo hablar de Jesús de la forma más maravillosa. Puedo entender que Jesús es Hijo de Dios. Puedo comprender que Jesús es Dios. Pero si yo no como la carne del Hijo del Hombre, que es Jesús, y no bebo su sangre, yo no tengo vida eterna. Yo necesito comer de la carne de Dios, de Jesús, beber de su sangre para que yo tenga vida y para que nosotros tengamos vida en Jesús. Si esto no se da, si esto no lo hacemos nosotros, entonces nosotros nunca vamos a tener vida eterna y nunca vamos a tener vida verdadera. Pero todavía sigue Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar el último día. Una condición que es necesaria para tener vida eterna y resucitar y seamos resucitados por Jesús en el último día es comer la carne y beber la sangre de Jesús. Pero esto no lo digo yo, lo dice Jesús. Y si yo no como la carne del Hijo, aquí dice Jesús, mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Yo tengo que comer la carne de Cristo, beber su sangre para que yo pueda tener vida eterna y ser resucitado por Él. Es una ilusión estar pensando que nosotros vamos a tener vida eterna si no comemos de la carne y no bebemos de la sangre de Jesús. Y esto es porque Jesús lo dice. Y esto es porque Jesús lo enseña. Si esto lo dijera cualquiera persona y lo hubiera dicho cualquier apóstol, yo no lo creería. Bueno, es más, si esto fuera enseñanza de la iglesia, solamente de un sacerdote o del mismo Papa, si esto fuera una enseñanza del Papa, yo no le creería. Pero si esta es una enseñanza de Cristo, entonces yo sí le creo, porque para Cristo no hay imposibles. Entonces, una condición necesaria para que yo tenga vida eterna y la condición necesaria para que yo pueda resucitar el último día
yo tengo que comer, el que come mi carne, dice Jesús, y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Si yo no como la carne del Hijo del Hombre, si no como la carne de Cristo y bebo su sangre, yo no tengo vida eterna. Y eso lo dice Jesús. Pero todavía Jesús continúa y sigue y dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Si yo, una condición necesaria para que Cristo viva en mí, no es que yo sepa la Biblia de memoria, no es que yo hable precioso de Jesús, no es que yo sea un magnífico orador, no es que yo considere nada más a Jesús como el Hijo de Dios, no es que para mí sea Jesús Dios y nada más, y con eso es suficiente. Si eso fuera suficiente, entonces, ¿para qué escribió Juan esto que dijo Jesús? Por eso Jesucristo le dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Si yo no como la carne de Cristo, la carne del Hijo del Hombre, si yo no bebo su sangre, Cristo no vive en mí, aunque yo crea que lo siento. Hay muchas cosas que nosotros podemos sentir muy bonito, pero no son cosas de Dios. Acuérdense que lo más importante es que nosotros le creamos a Cristo. Tenemos que creerle a Cristo. Y Cristo nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Esto era un escándalo. Aquí no dice Jesús de qué forma íbamos a comer su carne y tampoco dice de qué forma íbamos a beber su sangre. Esta nada más es una promesa que causó muchos problemas entre sus discípulos y entre los judíos, y entre sus discípulos y entre sus apóstoles, porque Jesús estaba dando una enseñanza inaudita, una enseñanza que trascendía cualquier tipo de entendimiento y para comprender, una enseñanza que solamente tenía que basarse en la fe y tenía que entenderse aceptando y creyéndole a Jesucristo. Y esto sí que se volvió un problema. Y después dice: este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Y todo esto Jesucristo lo dijo en la sinagoga de Cafarnaúm. Hágame el favor, donde estaban todos los doctores de la ley, donde estaban todos los fariseos y donde estaban muchísimos de sus discípulos, hizo esta enseñanza. Sin embargo, oigan lo que pasó. Muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron: esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Desde aquel momento, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Y Jesús les pregunta a sus apóstoles: ¿acaso también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No debemos asustarnos nosotros entonces cuando sucede lo que sucede actualmente. Si muchos de sus discípulos no creyeron y dijeron así: esta doctrina es inadmisible. Lo que pasa actualmente, cuánta gente dice que estamos locos, que nosotros estamos comiendo, parecemos caníbales. Cuánta gente piensa que cómo vamos a entender nosotros que está Jesucristo en un pedazo de pan y en un poco de vino. Esto, dice mucha gente actualmente, es una doctrina inadmisible, es una doctrina de locos, esto no puede ser. Y también se van. Esto no es de ahora, es de siempre. Si a Jesucristo lo dijo, si después de que dijo Jesucristo el discurso eucarístico sucedió y se fueron,
Pero sin embargo, gracias a esta incredulidad y a esta falta de fe de muchos de ellos, se dio un testimonio de fe cuando Jesús dice a sus apóstoles: ¿y ustedes también se quieren ir? Están asustados. Y le contesta Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Gracias a esta incredulidad se dio este testimonio de fe y se dio esta profesión de fe que pone a Jesucristo, como dice Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Nosotros sabemos y creemos que tú tienes palabras de vida eterna y que tú eres el Santo de Dios. Esta pequeña lectura del capítulo 6 de Juan, a partir del versículo 51 hasta el 71, nos narra la promesa de la Eucaristía de la forma más clara y la forma más increíble. Si ahora es verdaderamente casi imposible para muchas personas creer en esto, imagínense lo que habrá sucedido hace 2000 años. Fue un verdadero escándalo. Entonces, pero tenemos nosotros que precisar muy bien este discurso eucarístico para que nosotros entendamos la grandeza y la necesidad que tenemos nosotros de creer en este sacramento para que podamos salvarnos. Porque dice así: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ustedes no tendrán vida en ustedes. Primero, hay que comer su carne, hay que beber su sangre para que nosotros tengamos vida. Y después Jesús dice: porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar el último día. Entonces, si la condición es que yo coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre para tener vida eterna, si yo no como su carne y no bebo su sangre, yo no tengo vida eterna y yo no voy a ser resucitado en el último día, porque no estoy creyendo en la enseñanza más importante de Cristo. ¿Por qué la enseñanza más importante? Porque es la forma en que Él se quedó con nosotros. Pero todavía Jesucristo insiste y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Cualquier cristiano que piense que tiene a Cristo dentro de él, nada más porque se lo imagina y lo siente, está equivocado. Y a mí no me puede, y no puede decir: bueno, ¿y quién es para decirme que estoy equivocado? Yo no soy nadie, yo también soy un creyente, pero el que lo dice es Jesús, y a él sí le tengo que creer. Porque si Jesucristo me dice que el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo en él, óyeme, yo tengo que entender lo que me está diciendo, que tengo que comer su carne, tengo que beber su sangre para que él viva en mí. Si yo no como su carne y no bebo la sangre del Hijo del Hombre, él no vive en mí y yo no vivo en él. Estas son una sentencia bíblica que nosotros tenemos que entender y tener muy claro, y que vale la pena entonces que nosotros la precisemos muy bien para que quede en nuestro corazón. Entonces, las 4 sentencias bíblicas de este pasaje evangélico, que son necesarias no solamente para creer en Cristo, sino para creerle a Cristo y para que Cristo pueda vivir en mí, son: 1, que Él dice que el pan que nos va a dar, ese pan que va a ser, que dice Dios, que nos promete Dios en el discurso eucarístico, que el pan que va a dar, dice Jesús, ese pan es mi carne. 2, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido en él. Para que Jesús pueda vivir en mí y yo pueda vivir en él,
yo tengo que comer su carne y su sangre. 3. Si comen la carne, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ustedes no tendrán vida eterna. Yo tengo que comer la carne y tengo que beber la sangre de Cristo para que yo pueda tener la vida eterna que Cristo nos viene a prometer. Para que yo pueda tener la vida eterna y yo pueda tener la vida de Cristo. Aquí Jesucristo está dando a entender al judío y al hebreo que le estaba dando de comer su vida. ¿Por qué? Sencillo. Porque quería compartir, era la única forma en que él podía compartir su vida. Quería compartir su vida con ellos. Y después lo vamos a ver en la institución. Porque aquí solamente está hablando de la promesa. 4. El que come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar el último día. Para que yo pueda ser resucitado por Jesucristo, yo tengo que comer su carne y beber su sangre. Y esto no son locuras. Y tampoco vayan a pensar que esto lo estamos diciendo porque estamos eufóricos. No. Eufóricos, sí, pero eufóricos de alegría, de saber que hay una forma en que nosotros podemos relacionarnos con Dios de una manera íntima, de una manera verdadera, de una manera profunda, en que Dios darme su carne y yo comer su carne y beber su sangre, entonces Él vive en mí y yo vivo en Él. A comer su carne y beber su sangre me da vida eterna y voy a ser resucitado el último día. Porque el pan que yo voy a comer ahora ya no va a ser el pan del maná que comieron nuestros antiguos antepasados, sino que va a ser la carne del Hijo del Hombre, que va a compartir su vida con mi vida, que quiere que yo viva la vida de Él y que Él viva mi vida. Y que si como la carne, porque sé que si como la carne del Hijo del Hombre y bebo su sangre, yo sé que la única forma en que Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Por eso, bueno, después lo vamos a ver después, pero podemos hacer un breve paréntesis. Por eso participar de la Eucaristía y no comulgar sirve casi para nada. Para nada. Es nada más ir a sentarse y a veces ni devoción tenemos. Y después hablaremos, porque yo sé que puede haber algunas dudas, pero no lo quiero decir. Existe también la comunión espiritual, que está dada para aquellas personas que están impedidas para comulgar, pero de eso hablaremos después. Para estas personas existe la comunión espiritual, porque Jesucristo, al dar su carne y al dar su sangre, no excluye a nadie. Pero hay otras formas en que nosotros lo vamos a platicar después, y este no es el momento, porque sé que puede pasar en su cabeza de muchas personas. Importante. Y esto que dijo Jesucristo, de comer su carne y beber su sangre para que tengamos vida, para que viva en nosotros, para que nos resucite y para que Él nos dé la vida, para que nosotros resucitemos en Él y Él viva en nosotros, causó un escándalo y muchísima gente se fue. Como pasa actualmente, esta doctrina es verdaderamente, decían sus discípulos, esta doctrina es verdaderamente inadmisible, y muchos se fueron. Pero gracias a esta incredulidad, al hacer Jesús la gran pregunta, dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta narración de la promesa eucarística termina con una profesión de fe, como que viene a ser el colofón para que nosotros podamos entender lo que Jesús había dicho antes. ¿Por qué? Porque al decir Pedro que Él es el Santo de Dios, entonces Pedro y todos los apóstoles aceptaban lo que Dios había dicho, lo que Jesús había dicho, porque Él es el Santo de Dios. Y que porque para Él no existe ningún imposible. Terminamos, televidentes, nuestra reflexión de este sábado, y el próximo sábado vamos a ver entonces cómo instituye Jesucristo la Eucaristía,
y vamos a ver cómo Jesús clarifica cómo nosotros podemos comer su carne y cómo podemos beber su sangre, para que se pueda dar en nosotros lo que acabamos de comentar y que hemos repetido en muchas ocasiones, con el único fin de que nosotros lo entendamos, lo aprendamos, lo reflexionemos y nunca lo olvidemos. Muchas gracias, y sí me gustaría que los que escuchen estas pláticas lean un poquito sobre la institución de la Eucaristía, que está en Marcos, Mateo, Lucas y Marcos, y está también en San Pablo. No la tiene San Juan, pero él narra de una manera impresionantemente bella todo lo que es la Eucaristía y lo que debe de ser para nosotros los cristianos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, y aquí estaremos con ustedes para poder seguir reflexionando este sacramento tan importante, y que es tan importante, valga la redundancia, en la vida de todos los hombres. Muchas gracias.